El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y del mundo. Comentaré algunas sobre las cuales vamos a referirnos a lo largo del programa el día de hoy. Ayer se presentó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de las policías y militares en Venezuela durante el año 2021. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Esto estuvo a cargo de Lupa por la Vida, Provea y el Centro Gumilla, que, documentaron las violaciones al derecho a la vida focalizadas en ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad del Estado durante el año 2021. 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales lograron documentar. Los hallazgos de este monitoreo tienen como objetivo, dice el documento, la construcción de una base de datos que sirva de memoria y apoyo a las víctimas para la exigencia de verdad, justicia y reparación en la construcción de políticas públicas para la no repetición y restablecimiento del Estado de Derecho. Insistimos, de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque, entre otras cosas, uno de los asuntos que se plantearon ayer en rueda de prensa, o la presentación virtual, mejor dicho, de este documento, es que se eleve denuncia ante la Corte Penal Internacional con estos casos. Recordar que de momento no figura en la lista de delitos que investiga el fiscal de esta instancia judicial las ejecuciones extrajudiciales, pero este documento, entre otras cosas, entiendo aspira a que se eleve denuncia o se alimente el expediente que ya cursa ante la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. En tanto, eso avanza. También avanza lamentablemente la guerra de Rusia contra Ucrania. Varias explosiones sacuden Kiev a horas de retomarse las negociaciones. Esto lo destaca el país de España. La capital sufre al menos 4 nuevos ataques al amanecer de este martes. Son impactantes las imágenes. ¿Qué les voy a decir sobre la destrucción que Rusia está infringiendo a este país? De hecho, algunos analistas, como lo publica el país de España, aseguran que el gobierno ruso traslada a Ucrania el modelo de guerra de destrucción total de Siria. Kiev podría convertirse en un nuevo Alepo si Putin decidiera recurrir a la aplastante superioridad aérea. Y eso está pasando en vísperas a este encuentro, a esta reunión. Le comento a mi equipo que le acabo de escribir a nuestro invitado y le llegó el mensaje, con lo cual seguramente está atento. Ya me comentarán si contesta o no. Sobre el tema de la guerra, la Unión Europea hay varios análisis sobre la dependencia energética. Esto está en discusión. 800 millones diarios a Rusia por energía intensifica la compra de gas. Y, los primeros ministros de República Checa, Polonia y Eslovenia viajan a Kiev como enviados de la Unión Europea, y esto es un paso importante en medio de la guerra. Habrá que ver cómo termina esta iniciativa. De momento, los análisis aseguran que China sería el gran ganador de este conflicto de momento, de esta guerra. A la luz de lo que está ocurriendo y la ayuda que aparentemente pidió Rusia
a ese país. Nosotros, mientras ya atendió el invitado, perfecto. Bueno, en el marco de lo que vamos a hablar, les comentaba los detalles de este informe. Ayer, a ver, ok. En el marco de este informe, ayer hubo una conversación virtual entre Nicolás Maduro y Michelle Bachelet. No sabemos si se habló de estos temas. Lo que trascendió es que hablamos de la lucha contra el COVID-19 en Venezuela. Bueno, durísimo los informes que se han presentado en Naciones Unidas. Seguramente también eso se tocó. El dirigente oficialista de la nota del Nacional y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también conversaron sobre la voluntad de aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz. Nicolás Maduro y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tuvieron este lunes un encuentro virtual en el que revisaron la posibilidad de aumentar la asistencia técnica para garantizar la justicia y la paz en Venezuela, según Maduro. En videoconferencia con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revisamos temas de trabajo conjunto. Bueno, uno de los temas tiene que ver con esto, recordar, entre otras cosas, que, bueno, la alta comisionada, entendemos, hay oficiales de su oficina en nuestro país, pero no solo eso, está el trabajo que realiza la misión independiente, determinación de hechos, cuyo mandato podría prorrogarse, por cierto, y también la investigación que avanza el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ya tenemos en la línea telefónica nuestro primer invitado, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Se trata del padre Alfredo Infante, quien es párroco de la iglesia de San Alberto Hurtado de La Vega, pero además formó parte de esta investigación que realizó Lupa por la Vida, el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación y Acción Provea. Padre Infante, un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de este informe, cuyos datos preocupan y mucho, en torno a las ejecuciones o presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y militares en Venezuela. Ustedes lograron documentar 1.414 casos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que en este número de 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, en relación con el 2020, hay una disminución significativa de más del 50%, porque en el 2020, en plena pandemia, hubo 3.048 ejecuciones extrajudiciales. Eso significa que hay un descenso importante, pero nosotros hacemos énfasis de que la cifra todavía es roja. Un país con más de 1.000 ejecuciones extrajudiciales es un indicador de una crisis del Estado de Derecho. Entonces, pero aunque reconocemos que hay esa disminución y bueno, nos parece importantísimo, creemos que se tiene que seguir reduciendo hasta que haya un indicador claro de que estamos en un Estado de Derecho. Las regiones con mayor número son Zulia, Carabobo y Aragua. Estos tres estados se vienen repitiendo desde hace unos años, ¿no? El caso de Zulia es muy grave y de Carabobo. Sin embargo, en términos de qué policía de estado es la más letal, es la del estado Carabobo, porque las cifras redondas son de todos los cuerpos, pero si vamos a el tema de la política de estado regional, la más letal es Carabobo.
Por tanto, el gobierno regional del estado Carabobo tiene una gran responsabilidad en esta situación. Otro elemento importante. Adelante. Sí, otro elemento importante es que por primera vez aparece también, desgraciadamente, como un indicador, las presuntas ejecuciones extrajudiciales a mujeres, ¿no? Que identificamos 14 mujeres en el conjunto de las cifras. Recientemente CEPAS, una organización de derechos humanos que trabaja el tema de feminicidio, indicó que los feminicidios en Venezuela habían sido en 2021 290. Por tanto, de esos 290 nosotros identificamos 14 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa alrededor de un 5%, y esto es muy grave desde el punto de vista de la protección a las mujeres. También aparece el dato de 13 niños ejecutados por fuerza pública, que representan alrededor del 2%, pero es muy preocupante. Otro elemento que hemos venido haciendo insistencia es que el 100% de las ejecuciones se han dado en contextos populares. Por eso decimos que estamos en un continuo Caracazo, donde se está ejecutando a la población de los barrios. Y de esa población, casi un 60% son personas entre 18 a 30 años, es decir, jóvenes. Entonces, la juventud en los barrios no solo está amenazada por el cierre de oportunidades, tanto educativas como laborales y recreativas, sino también que las políticas de seguridad, especialmente los operativos conjuntos, tienden a criminalizar a la juventud de los barrios. Ahora, varias inquietudes, padre, para que la audiencia lo entienda, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando se habla de posibles ejecuciones extrajudiciales? Hablamos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Son, en definitiva, muertes, asesinatos que se dan en manos de la fuerza pública y que, primero que la Constitución en Venezuela no tiene la pena de muerte no existe, y por tanto nadie tiene derecho a quitar la vida a otro. Entonces, cuando se habla de presuntas ejecuciones extrajudiciales, es simplemente que en vez de detener a la persona con el debido proceso y hacer las investigaciones y después el juicio y todo esto, se va por la vía de la ejecución, se detiene a la persona, se desaparece y después aparecen ejecutadas. Entonces, el patrón es ese, de allanamientos a casa sin permiso de fiscalía, sin permiso de allanamiento, ¿verdad? Entonces se sacan a los jóvenes muchas veces de los sectores populares, incluso frente a sus familiares, y después desaparecen y aparecen ejecutados. Esto es grave, esto es muy grave y es un indicador de total ausencia de Estado de Derecho. Además, el año pasado se dieron algunas masacres, como la de La Vega, la del Ripial y la del Valle y otras. Eso también es muy grave porque en supuestos enfrentamientos se ha utilizado el tema de los enfrentamientos para hacer este tipo de intervenciones en las zonas populares y terminar ejecutando a las personas.
Cuando hacemos estos informes, lo hacemos con la intención fundamentalmente, porque nos parece que el servicio de la policía es necesario en una sociedad para garantizar los derechos humanos y el debido proceso. Entonces monitoreamos esto justamente para exigir una reforma policial y una actuación más institucional por parte de los cuerpos policiales. Pero es que Que se además, respete el padre, derecho a la vida. esta cifra se suma a las anteriores. Recuerdo un informe de Human Rights Watch donde advertían que casi 18.000 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad de Venezuela entre 2016 y 2019. Yo le pediría un comentario al respecto, muchas de ellas bajo el esquema supuestamente de resistencia a la autoridad. Lo escuchamos. Sí, el discurso oficial es que las muertes son por enfrentamiento, por resistencia a la autoridad, y ahora se está acuñando otra categoría, pero que en el fondo es una violación al derecho a la vida, es una pena de muerte a muchos de los jóvenes de los barrios, que afecta por supuesto a todas las comunidades, pero muy especialmente también, además de las víctimas directas, a las madres y abuelas. Entonces, por supuesto que eso se suma, si la cifra que tú dices de Human Rights Watch es de hasta el 2019, bueno, súmale las 3.000, más de 3.000 en 2020, en plena pandemia. Por eso nosotros decíamos que los cuerpos policiales en el 2020 habían sido más letal que el virus. Y ahora estas 1.414. Padre, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Luego permanezco unos minuticos más. Al regreso quisiera referirme a la impunidad, un tema que ustedes mencionaron ayer, y la posibilidad de que esta información alimente la investigación que ya adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Comentábamos con la audiencia que ejecuciones extrajudiciales no figuran o asesinato en la lista de delitos, posibles delitos que se están investigando. Está la tortura, la violencia sexual o violación, la persecución por razones políticas. Y entiendo que ayer surgió esa inquietud, la posibilidad de que estos casos también se investiguen ante la impunidad que hay en nuestro país. Si me permite, le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la violación a derechos humanos en nuestro país, de este informe durísimo presentado ayer por distintas organizaciones no gubernamentales, incluyendo Lupa por la Vida,
el Programa Nacional de Educación y Acción Provea y el Centro Gumilla, que habla de las ejecuciones o presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela a manos de policías y militares. En nuestro país nos acompaña el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, quien forma parte de esta investigación. Y yo le dejaba un par de inquietudes, padre, quisiera su comentario. Número uno, sobre la impunidad o lo que ustedes han denominado el silencio institucional. Le pediría mayores detalles al respecto. Y en segundo lugar, entiendo que existe la posibilidad, al menos la inquietud de elevar estas denuncias, estos casos, a la Fiscalía, a la Corte Penal Internacional, para que alimente el expediente que ya está en marcha sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Padre Infante, ¿me escucha usted? Sí. Adelante, lo escuchamos. Ok, primero decir que el descenso de las cifras que hubo el año pasado, aunque siguen siendo alarmantes, hubo un descenso, tiene que ver fundamentalmente que el año pasado hubo un informe muy contundente de la misión de determinación de hechos y también el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dirigido por Bachelet. Esto tuvo una incidencia importante en este descenso, especialmente en la reducción de violencia por parte del FAES, aunque aparece un nuevo cuerpo más letal, que es el 6CPC, y que debería ser un cuerpo fundamentalmente de investigación criminalística, no represivo. Pero bueno, eso es un asunto. Luego también estuvo el tema de la visita del fiscal, y estas tres, tanto los informes como la apertura de investigación, yo creo que impactó para reducir el año pasado los indicadores de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, se mantiene un silencio institucional, especialmente por parte de la Fiscalía, que es la organización del Poder Ciudadano, la institución del Poder Ciudadano, que debería estar llevando adelante estas investigaciones. Por eso hablamos de presuntas ejecuciones, porque lo que se quiere es que se investigue para que haya una verdad, justicia y reparación. Luego, el informe, la apertura de investigación que se está haciendo de la Corte Penal Internacional no incluye el tema de ejecuciones extrajudiciales. Ahora, este tipo de informe sí da elementos para un contexto donde hay una ausencia de Estado de Derecho y una impunidad estructural, pero directamente no entra dentro de las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Claro, pero ya lo dijo la exfiscal y lo reflejan los informes de esta instancia judicial. Se han establecido unos posibles crímenes que se están investigando sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía puede determinar en una etapa posterior. La pregunta que yo le haría, padre, ¿es posible que este tipo de acciones que ustedes han documentado, que también figuran en los informes de Naciones Unidas, alimenten esta investigación o no? ¿Cree usted que es muy complicado? Lo escuchamos. La actual investigación no creo, porque implicaría darle como más prórroga a más largo plazo. Lo que sí alimenta es, diríamos, el contexto situacional, que es un indicador claro de impunidad estructural y que dos principios fundamentales que exige la Corte Penal Internacional es que las instituciones se activan dentro del marco constitucional y dentro de los acuerdos internacionales a respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces esto es un indicador de que no hay capacidad institucional, un principio de corresponsabilidad y tampoco voluntad política, ¿no?
Ahora, padre, antes de despedirlo sobre dos casos que usted mencionaba, que, bueno, impactaron especialmente la opinión pública en su momento, la denominada masacre de La Vega y los hechos ocurridos en Apure, ¿qué puede compartir con nosotros acerca de la documentación de estos casos? Recuerdo que en Apure los familiares denunciaron incluso que allí intentaron vincular a las víctimas con grupos irregulares cuando no era cierto. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero, que de común en ambas es que se dan dentro de un contexto de operativos, y hay desde los familiares de las víctimas evidencias como para investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales. O sea que los números que se mostraron fueron números de presuntas ejecuciones extrajudiciales. En el caso de La Vega, por ejemplo, hubo una confrontación entre, para entonces, la banda del COC y las fuerzas públicas, pero las víctimas que aparecieron como números vinculadas a las bandas, en su mayoría eran pobladores de la Vega que no tenían antecedentes en ese sentido. Y entonces, bueno, eso es un indicador grave de presunta ejecución extrajudicial. Igualmente la masacre en el Alto Apure, en el Ripial, también por testimonios de los familiares, bueno, se cometieron una serie de irregularidades y que apuntan a ejecuciones extrajudiciales. Y además, ambas están en total impunidad. Los familiares siguen esperando que se abra una investigación. Por lo menos no tenemos conocimiento público por parte de las instituciones competentes de que se está investigando, cosa que es un derecho de la ciudadanía también, el acceso a la información. Padre Alfredo Infante, gracias por atendernos, acompañarnos, párroco de La Vega, quien formó parte del equipo que elaboró este documento sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en nuestro país, donde participaron el Proyecto de Derechos Humanos Lupa por la Vida, el Centro Comilla y el Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Lab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando la mañana de hoy acerca de los derechos humanos. Se suma a nuestra mesa de debate Orlando Moreno, activista de derechos humanos, coordinador del Foro Penal en del Tamacuro, también coordinador estatal de 20 Venezuela en esta entidad. Orlando Moreno, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Marilén. André, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y yo me pedí un comentario inicial antes de entrar en el trabajo que viene realizando nuestro invitado y algunas denuncias que ha publicado, sobre todo en redes sociales. Su comentario sobre el tema que tocábamos en el corte anterior, que tiene que ver con posibles ejecuciones extrajudiciales. Le traslado la inquietud en el caso concreto del Tamacuro y tomando en consideración, y esta zona del país, más allá del Tamacuro, la presencia de grupos irregulares. ¿Ustedes han documentado casos similares en esta parte de Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Realmente a veces es difícil hablar de este tipo de casos porque, sin duda alguna, familiares, en este caso las víctimas de familiares que han sufrido estos desmanes de la organización criminal, han pedido a veces que nuestra intención de esto es no politizarlo, ¿no? Pero sin duda alguna es una situación en la que nosotros incluso hemos elevado de manera bastante responsable ante los organismos internacionales. Claramente hay una serie de aspectos de grupos que ellos incluso son grupos subversivos, que ellos catalogan para borrar del mapa. Así incluso son las últimas palabras que escucho de personas que en este caso está siendo ejecutada. Hace poco le hemos incluso compartido información a Provea, al Centro Gumilla de víctimas, de familiares que quieren denunciar este tipo de irregularidades. Incluso hay familiares detenidas por situaciones como estas, donde la fuerza represiva del régimen, que no solamente ya es el FAES, porque evidentemente cambió sus siglas, vienen siendo ahora todos los organismos que tienen prácticamente un componente de responsabilidad en este caso. Y lo vemos claramente en los informes del Centro y de Provea que publicaron hace poco, donde este aumento de asesinatos va en crecimiento. Pero ¿por qué lo hacen en estados fronterizos? Es una pregunta bastante interesante, y es porque en estos casos ellos juegan incluso con las pocas servicios públicos que existen en la zona. Falta de luz, falta de internet, y esto ayuda a que la situación incluso sea mermada por la opinión pública. Y cuando se entera alguna organización, evidentemente es un tema más tardío. Estamos hablando, por ejemplo, de la última documentación que hizo la Fundación Fundarredes, donde documentó 210 homicidios en los estados fronterizos del país en el cuarto trimestre de 2021. Los datos del informe que ellos denominan de violencia, ellos fueron recabados en los estados Amazonas, Apures, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. Yo le agregaría del Tamacuro, ya que viene siendo que al inicio de este año se comenzó una especie de estampida violenta para hablarle al país de la situación que ocurre en la Venezuela profunda, que es el caso que vimos el 1 de enero sobre el sindicato Barranca con los grupos guerrilleros del ELN, y hay otros grupos incluso que hemos ido investigando en la medida de lo posible. Entonces vemos claramente que esto
va en aumento, aunque ellos, por ejemplo, la investigación del Centro Comilla y Provece, que ha mermado, pero hay un tema de mantener, es como mantener las cifras, mantener como el control o el supuesto control de estos grupos en estas zonas fronterizas, incluyendo Tamacuro, Sucre y parte de Amazonas, que son los estados incluso más cercanos hacia el Atlántico. Ahora, quiero referirme a la visita que realizó nuestro invitado para conocer la situación de los presos políticos recluidos de Prosemil, en la cárcel de La Pica, ubicada en el estado de Monagas. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Bueno, primero que nada, es importante que el país sepa sobre esta cárcel. De Prosemil es la única cárcel militar que existe en el oriente del país. En el año 2014, 2017 hasta 2019, todos los civiles que fueron juzgados por tribunales militares vinieron a estar aquí en Madrid. Sin duda alguna, vimos en ese momento que de Anzoátegui, Sucre, Margarita, Bolívar, todos que fueron juzgados por tribunales militares vinieron a estar aquí. Hay un caso, por ejemplo, de unos militares que fueron detenidos en Aragua, también fueron trasladados hasta de Prosemil militar. Entonces, hoy en día, muchas de estas personas, gracias a Dios, fueron excarceladas, no liberadas, y los militares incluso ya también fueron cambiados a otras cárceles para buscar de una manera aparentar que hay un procedimiento jurídico en torno a lo que obedece, a lo que exige la Corte Penal Internacional. Claramente, hay familias, hay testimonios que hacen mover la fibra, como quien dice, de situaciones dantescas. Por ejemplo, actualmente hay presos políticos militares que son detenidos aquí en Monagas. En la visita, evidentemente llevamos medicina, llevamos alimentos y fuimos a conocer la situación de estos presos políticos, pero hay algo que nosotros en un momento no quisimos develar porque había como un temor de esta madre, de esta militar, de este sargento, de no ver a su hija. Estamos hablando de Yosimar Montilla, que siendo detenida por cuerpos represivos del régimen, de un supuesto atentado contra Felisa Santaella, que en su momento estaba como gobernadora del régimen y ahora ministración del régimen, un supuesto atentado a ella y al general Ovidio, que en su momento también era parte de la militar en el estado de Monagas. Estas personas fueron detenidas. Ella en particular estaba ya embarazada de 9 meses, y en el transcurso de la detención fue llevada al hospital Manuel Niño Tobar y los días con dolor fue inmediatamente trasladada a de Prosemil. La hija que ella dio a luz, una niña hermosísima, que lo único que ha visto es la cárcel, porque a pesar de que, fue llevada incluso con la niña hacia la cárcel, los familiares, el esposo se tomó la custodia potestad de la niña, pero para amamantarla tenía que ir todos los días a esta cárcel. Hemos hablado con los abogados, incluso abogados del Foro Penal, buscábamos la posibilidad de que dieran casa por cárcel para el cuidado y la alimentación de esta niña y que esta niña no fuera a la cárcel. Pero en su momento, obviamente por estrategia del abogado, incluso por el temor de ella misma, no quisimos hacer ninguna denuncia pública por este tema de perder la conexión con la niña. Entonces, claramente, al tener la negativa del régimen de no lograr la casa por cárcel, seguimos prácticamente dejando que las cosas pasaran, pero alertando a la comunidad internacional de qué cosas estaban sucediendo.
y sucedían de una manera bastante acelerada. Claramente es una actitud hostil por parte del régimen de no permitir que esta asalto fuera o tuviera este beneficio de casa por cárcel para atender a su hija. En este caso, lamentablemente, su hija lo único que ha visto como cuidado diario es una cárcel. Ahora, yo le pregunto a Orlando Moreno acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre esta conversación virtual que sostuvo Nicolás Maduro con la alta representante para Derechos Humanos de Naciones Unidas. Le pediría un comentario, porque entiendo, y siempre lo reitera nuestro invitado, esta oficina está al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchos de los hechos aparecen reflejados permanentemente en los informes. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Y por otra parte, su comentario sobre la liberación de 2 presos políticos americanos en el marco de unas negociaciones que se iniciaron entre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Desde el día 1, desde que la misión de remisión, las oficiales de la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela llegaron a Venezuela, y unos están recibiendo información muy directa. Incluso familiares han estado en contacto con ellos. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, duras, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la violencia sexual, la persecución sistemática contra grupos civiles, la policía del Estado, así como tortura a los disidentes, por ejemplo, opositores. En este caso hemos visto un cúmulo de informes que le hemos incluso transmitido en su momento y que hoy en día están siendo publicados por organizaciones de derechos humanos en el país y fuera de ella. Los enfrentamientos entre grupos subversivos y de estos como organismos de seguridad del Estado han traído consigo la muerte de civiles inocentes y desplazamientos forzados en territorios donde el Estado no ejerce su soberanía, ya que ha perdido el control de dichos territorios. El régimen ha permitido durante años que estos dos disidentes de la FARC y del ELN manejen el territorio donde entrenan a civiles para la guerra, les han solicitado armamento, reclutan a jóvenes, cobran vacunas a empresarios y ganaderos, secuestran y aterrorizan a familiares y pueblos completos, e incluso imponen las normas que los pobladores deben obedecer. Se habla de que son estados incluso más cercanos a Colombia, pero ya hoy tenemos conocimiento que en el municipio Casacoima del estado de Tamacuro, que es frontera con San Félix, Bolívar, hay un grupo de la FARC donde tiene una mina que ellos denominan Valledupal. Entonces, la pugna del control del territorio minero del sur de Venezuela también ha provocado la muerte, ha producido trata de personas, asesinatos y desplazados civiles y miembros de comunidades indígenas por parte de las autoridades que necesitan asegurar, entre comillas, el control de la explotación del oro, el cobre y diamantes y otros minerales. El régimen claramente utiliza la tortura como método para tratar de conseguir que perseguidos se inculpen o acusen a otras personas de delitos que incluso el mismo régimen armado en los organismos de inteligencia. Todo esto, realmente lo que ellos hacen en estos momentos de cambiar los magistrados, el tema de las conversaciones con organismos internacionales o de estos presos políticos que nunca debieron estar detenidos, realmente es un maquillaje a lo que se les viene. Y cuando hablo se les viene es porque hay una serie de informes que son una pesadilla para todos los venezolanos, de la situación que realmente se mantiene sistemático las violaciones de derechos humanos y que hoy Venezuela requiere de mucho más de pronunciamientos por parte de los organismos internacionales, sino la acción o la ejecución por parte de la Corte Penal Internacional. Claramente, lo que hoy se vio con los presos políticos es algo que nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones, que es la puerta giratoria, es la ficha de negociación.
liberan algunos y entran otros, pero siempre se ha mantenido de esa manera la situación de presos políticos en el país. Es siempre mantener una cuota para poder incluso negociar algún tipo de actividad tal vez ilícita o política que les permita a ellos la supervivencia en el poder. Si me permite, Orlando, bueno, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera ahondar en este tema del Tribunal Supremo de Justicia y me llamó la atención lo que dice nuestro invitado. Se están preparando para lo que les viene. En su opinión, ¿qué es lo que les viene? Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. El día de hoy nos acompaña en esta parte del programa Orlando Moreno, quien es activista de derechos humanos, coordinador de Foro Penal en el Tamacuro, también coordinador estatal de 20 de Venezuela en esta entidad. Yo le he dejado un par de inquietudes porque decía nuestro invitado, se están preparando para lo que les viene. Yo le decía qué les viene, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes han advertido, al menos su organización, que el régimen designará al Tribunal Supremo de Justicia su medida para detener la investigación de la Corte Penal Internacional. Da la impresión que eso no sería posible, pero ¿qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Tengo problema ahorita con la imagen. No hay problema. Ahora bien, ¿qué les viene? Nosotros prácticamente hemos buscado la manera de siempre buscar que el régimen venezolano pague por todos sus crímenes. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Incluso muchos activistas de derechos humanos que hoy somos los que hemos buscado la forma de hacerles entender a la Corte Penal Internacional de lo que hoy vive Venezuela. No solamente hoy, desde hace muchos años, estamos viendo cuál es el avance que ha tenido la Corte Penal Internacional, incluso que ellos incluso han criticado el avance continuo para resarcir cada uno de las violaciones de derechos humanos que han cometido el régimen de Nicolás Maduro. Lo que las víctimas hoy buscan es justicia. Y cuando vemos esta maniobra del régimen venezolano de cambiar el TCJ, de buscar que las mismas víctimas tengan o cierren su proceso judicial. Yo, lo puedo hablar incluso de mi caso en particular, cómo vemos de manera acelerada este proceso de cerrar expedientes. Ya a mí prácticamente me han buscado cumplir prácticamente semanal audiencias para cerrar mi caso. Y por otro lado, una
una fiscal, la fiscalía número 11, donde quiere que ratifique las denuncias que hice sobre mi tortura. Vemos que nunca lo habían hecho, incluso desde el año 2017 a hoy, nunca lo habían hecho. Entonces, claramente esto obedece a un mecanismo donde ellos tienen temor de este mecanismo de la Corte Penal Internacional y que se les viene algo que sin duda alguna buscan salir de ello, cambiar la FAES por otros organismos y que los hagan otros organismos y disminuir el tema de las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, y ahora prácticamente la ola de cierres de expedientes que esté vinculado a protestas, esté vinculado a situaciones de manifestaciones públicas. Entonces, claramente esto habla por sí solo. El régimen hoy está desesperado de lo que hoy puede hacer la Corte Penal Internacional y las víctimas estamos evidentemente atentas a lo que hoy puede darse en Venezuela. Y lo que hoy queremos nosotros es que haya justicia, se regrese nuevamente el Estado de Derecho en Venezuela y que evidentemente volvamos a un país libre y democrático, evidentemente sin los criminales que están en el poder, que están acusados hoy por la Corte Penal Internacional. Eso es lo que es hoy la posibilidad real de que Venezuela nuevamente recobre de manera transicional la vía hacia la democracia y hacia la libertad. Sobre la visita a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, se había anunciado para antes del mes de abril. ¿Qué información maneja nuestro invitado? La verdad es que desde el comienzo hemos dicho que hoy está en un proceso de investigación donde el fiscal incluso puede venir cuando guste, incluso pueden darse algunas detenciones, pueden darse incluso algunas reuniones con víctimas para saber un poco más de la situación. O sea, hoy estamos en ese proceso donde la Corte Penal Internacional ya no va a requerir de alguna autorización por parte del régimen, sino que ellos pueden incluso aterrizar en Maiquetía y venir a reunirse con alguna víctima o familiares de alguna víctima. O sea, esto sin duda alguna esto es un proceso muy tenso para el régimen y muy favorable para las víctimas, muy favorable incluso para las organizaciones que hemos trabajado para llevar a la justicia al régimen de Nicolás Maduro, que este proceso incluso obedece a que ellos tal vez no actúen de la manera o tan hostiles, y es por eso que están cambiando algunas cosas dentro del régimen de Nicolás Maduro. O sea, están buscando su supervivencia como de lugar. Y lo que hoy vemos, o lo que hoy pedimos, es la liberación de estos 241 presos políticos que están en las cárceles venezolanas, distribuidos de esta manera. Hombres, hay 227, mujeres hay 14, hay 110 civiles, hay militares hay 131, adultos hay 240 y hay un adolescente, para dar un total de 241 presos políticos que solicitan la excarcelación inmediata o la libertad plena para que puedan volver nuevamente a sus familias. Esto es lo que es medular hoy en día en Venezuela. La libertad de los presos políticos para nosotros es fundamental, y detener la catástrofe humanitaria y violenta que hoy viven las poblaciones incluso que no están cerca de las capitales, que yo he denominado en la Venezuela profunda. Sin duda alguna esto tiene que parar inmediatamente y buscar cómo resarcir los daños de cada una de estas familias que ya no es solamente lo que se vive hoy en Venezuela, sino también lo que viven hoy los migrantes que huyen desesperadamente de la situación, lo que ocurre en el tema de salud, que hace poco vimos que los médicos de Médicos Unidos actualizaron cuál es la situación de médicos en Venezuela. O sea, estamos hablando de un compendio de cosas que sin duda alguna tiene que obedecer a que debe parar ya y lograr que haya una transición hacia la libertad y la democracia que nos permita conseguir a todos
justicia, porque eso es lo que hoy exige el pueblo de Venezuela, justicia. Orlando Moreno, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, activista de derechos humanos, coordinador del Foro Penal del Tamacuro, también coordinador estatal de 20 Venezuela en esta entidad. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.